en mi corazón compartirlo, la vida de un hombre muy diferente. Si ese hombre viviría en este tiempo, le tuviéramos por loco, por un enfermo, por una persona rara o alguien que tiene un trauma, un problema mental o alguien que está turbado espiritualmente. Voy a compartirles algo de uno de los hombres más santos. Digo santos en la Biblia porque en el sentido de que vemos biografías de hombres de Dios también en la Biblia, pero que cometieron pecado, que le fallaron a Dios y fueron restaurados, como David, como el mismo Abraham, que trató de decir que su esposa era su hermana, el mismo Moisés. Pero este hombre que voy a compartirlo la palabra es uno de los hombres que se ve todo su ministerio prácticamente intachable hasta el día de su muerte. Le voy a compartir de un hombre, un siervo de Dios diferente, es de la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un hombre diferente y vamos a leer la Biblia solamente en Mateo capítulo 11, versículo 3. Ahí hay una pregunta que le dicen: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Mateo 11:3. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Juan el Bautista, en los momentos de prueba, en los momentos de dolor, en los momentos de que estaba preso, cuando era azotado, manda a sus discípulos a preguntar que si Jesús era el que había de venir o esperan a otros. En las pruebas, muchas veces nosotros dudamos de nuestra fe. En las circunstancias nosotros dudamos y decimos: ¿esto es real? ¿Esto es lo que está pasando de verdad? ¿Que la situación va a cambiar o se va a quedar así? Juan el Bautista fue canonizado por la Iglesia Católica. Canonizado quiere decir, lo nombran santos, y al nombrar santos se activa una serie de movimientos, no solamente espirituales, sino también movimientos económicos, políticos, de idolatría, de un movimiento bien grande, porque cuando canonizan a alguien, levantan iglesias a nombre de esa persona canonizada. Hay iglesia de San Juan Bautista. Hacen una iglesia en nombre de ese santo. Hacen imágenes en nombre de ese santo. Hacen libros en nombre de ese santo. Rituales en nombre de ese santo. Días feriados de países del mundo en nombre de ese santo. Ceremonias en nombre de ese santo. Comida en nombre de ese santo. Costumbres en nombre de ese santo. Entonces, al canonizar a alguien, según la Iglesia Católica, se levanta un mundo no solamente material, no solamente económico, no solamente, sino se levanta un mundo espiritual también. La Biblia dice que las imágenes es idolatría. Pablo decía: detrás de las imágenes hay demonios. Hay un día en el año en el mundo cristiano que se celebra el día de Juan el Bautista. Hay iglesias Juan el Bautista en varias partes del mundo. Hay imágenes, hay ceremonias, hay tradiciones, hay costumbres, hay comida. Pero yo no voy a hablar de Juan el Bautista canonizado, sino la vida de este hombre de Dios. Juan el Bautista era un hijo de un sacerdote que no podía tener hijos. Dice la Biblia que el papá de Juan el Bautista estaba ofreciendo el trabajo sacerdotal al Señor y se le aparece un ángel y le dice que él va a tener un hijo y que el hijo que él va a tener va a preparar el camino del Señor. Y él no lo cree y él le dice: no, te vas a quedar mudo hasta el día que nazca tu hijo, por incrédulo. Y Juan el Bautista
heredó el sacerdocio del papá. Porque según la genealogía, según la historia de Israel, según las costumbres, si el papá es sacerdote, el hijo se convierte en sacerdote. Eso era el trabajo de los sacerdotes, heredar también el ministerio. Entonces Juan el Bautista tiene un llamado desde antes que nazca, ya Dios le había designado para preparar el camino de Jesús. Ustedes saben que los papás materiales, o sea, los papás físicos en esta tierra, están preparados y llamados a preparar un camino mejor de lo que ellos caminaron a sus hijos. Si el papá no pudo aprender a leer y escribir, al menos su hijo tiene que aprender a leer y escribir. Si el papá no logró entrar a una universidad, al menos su hijo tiene que lograr entrar a una universidad. Si el papá sufrió hambre, al menos su trabajo de él es que su hijo no pase esa necesidad que pasó él cuando era niño. O sea, todos nosotros somos llamados a heredar algo mejor a nuestra descendencia. La mamá fue maltratada, humillada. Cuando tiene un niño o una niña, tiene que procurar que ese niño, esa niña, crezca protegido. Si a la mamá o al papá le faltaba amor, su trabajo es heredar y dar mucho amor a sus hijos. Si tú de adulto, de viejo, como nosotros que nos convertimos siendo viejos y adultos, si nosotros conocimos al Señor quizás a los 20, 30, 40 años, entonces debemos de hacer que nuestra descendencia, nuestros hijos, conozcan al Señor cuanto antes posible. Porque Juan el Bautista, antes que naciera, ya tenía un propósito, y nosotros, antes de nacer, inclusive físicamente, y antes de nacer en el Señor, tenemos un propósito. Nadie nace, como dice la ciencia, el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Se quedó ahí. Y van al cementerio y dicen, mira, fulano de tal nació y murió. ¿Y qué hizo? Ahora no sé si se llevaba bien con la familia, si trabajó. Todos nosotros tenemos un propósito en la vida. Era hijo de un sacerdote, heredó el sacerdocio, pero era un sacerdote extraño, raro. La mamá era estéril, Dios le permitió nacer con un propósito en la redención, en la vida de Jesús. Y antes de nacer ya tenía la historia clara. Alabado sea el Señor. Los sacerdotes en ese tiempo se vestían de lino fino. Se ponían una ropa sacerdotal blanco, fino, la mejor tela que existía en ese tiempo. Juan el Bautista era un sacerdote que se vestía con pieles de camello. O sea, el camello tenía una piel áspera, tosca. O sea, el pelo de camello es un pelo resistente al viento del desierto, pero es tosco. Y Juan no se vestía con lino fino, sino se vestía con pelo de camello. Juan tenía un cinturón de piel. Juan no vivía en las ciudades o en las casas de los sacerdotes, él vivía en el desierto. Juan no comía los manjares que los sacerdotes saben que cuando mataban una vaca, un ganado, un cordero, ofrecían sacrificio, el sacerdote podía comer parte de esa carne. El que trabaja el altar, que vive el altar, o sea, él podía comer parte de la carne que se ofrecía al Señor. Pero Juan comía miel silvestres y langostas. Algunos dicen las langostas, las chacras que estaban en el río, otros decían no, los grillos, se comía los grillos, no sé, pero la Biblia dice que comía langostas. No era la langosta del Caribe, ¿saben? Ahora, Juan era diferente. A Juan no lo encontraban en el templo
A Juan no lo encontraban en una de las casas del templo, unos salones de oración del templo. A Juan le encontraban en el desierto, detrás de un árbol, detrás de una piedra, doblando rodillas y orando. Era un sacerdote diferente, raro. En este tiempo dirían, wow, qué loco esa gente. Y yo no creo que sea sacerdote, sino es alguien que está traumado, está enfermo, alguien que no tiene visión, alguien al desierto. Y se pone a predicar y a gritar en el desierto donde no hay gente, donde no hay ciudades. This is crazy man, diría un americano. ¿Viste que hablo inglés? No sé qué hablé, pero suena bonito. Alabado sea el Señor. Y Juan, desde que empezó a tener uso de conciencia, él dijo, yo tengo un trabajo en esta tierra. Todos tenemos un trabajo en esta tierra. Todos tenemos una misión en esta tierra. Yo sé que tienen un llamado en su corazón y cada vez que hacen lo que Dios los manda a hacer, se sienten felices, contentos, realizados. Alcanzar un plato de comida a alguien que necesita, te llena el corazón de alegría. Hacer algo para la casa del Señor te llena de alegría el corazón. Juan sabía que él tenía que preparar el camino del Evangelio de Jesucristo. Y sabía que tenía que hacerlo bien. ¿Saben qué es preparar el camino? En la teología se llama pre-evangelizar. Pre-evangelizar es cuando un deportista, un ejemplo, un deportista corre una maratón, gana la maratón. Y lo único que hace es se saca el t-shirt y dice, yo amo a Jesús. Ahí no te está diciendo acepta a Jesús, no te está diciendo conozca a Jesús, no, te está diciendo que él ama a Jesús. Entonces los que escuchan dicen, wow, ¿quién será ese Jesús? Ese es pre-evangelizar. Entonces prepara la curiosidad para que después venga otro y le dice, no, si tú quieres aceptar a Jesús tienes que hacer esto, aceptarlo como Señor y Salvador. ¿Y cómo se acepta? Quizás venga otra persona diciendo, tienes que hacer la oración de fe. Entonces, pre-evangelizar. O sea, Juan hablaba y decía, yo lo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. O sea, él estaba preparando el camino del Señor. Juan decía, arrepiéntese generación de víboras. Y la gente quizás decía, generación de víboras, si nosotros vivimos en la ciudad, las víboras están en el campo, él vive en el campo. Entonces, una serie de pensamientos que preparaba el camino del Señor. Alabado sea el Señor, amén. Él tenía que ponerse después de preparar el camino del Señor a un costado. En la Edad Media, en tiempo de Jesús, en tiempo de los griegos, en tiempo de los romanos, aún en tiempo de los egipcios, de cualquier cultura en el mundo, cuando iba a venir un gobernador, iba a venir el faraón, el César, algún gobernante, algún tetrarca que iba a venir, antes que viniera esa persona, la costumbre era que mandaban personas y decía, de aquí a 5 días vendrá el procónsul. Y leían una carta. Preparen el camino, el procónsul viene dentro de 5 lunas, dentro de 5 días. Unos minutos antes de llegar venían y a la ciudad empezaban a hablar los voceros. Decía, viene el senador de Roma o viene no sé, el César viene dentro de 1 hora. Está en camino, prepárense a recibir al César, y la gente venía. Juan el Bautista hizo lo mismo, pero de una manera más especial, no presentando a Jesús como el gran gobernante, pero lo presentaba a Jesús como el Salvador del mundo. Lo presentaba a Jesús como un líder espiritual. Le presentaba a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él decía, en su mensaje decía, viene alguien que yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia, no soy digno.
Se le presentaba a Jesús como alguien aún mejor que cualquier gobernante en ese tiempo. O sea, no presentaba a Jesús como cualquiera. Los predicadores modernos presentan a Jesús como aquel que les va a dar siempre una casa, un carro y que nunca van a sufrir. Las profecías modernas de este tiempo son que tú eres la víctima, que tú eres el centro del universo, te han maltratado, por eso vives así. Cuando Juan el Bautista predicaba, los apóstoles predicaban, le decía, tú estás mal. Tú hiciste esto. Arrepiéntate, vuelva al Señor. Era diferente, pero si a alguien yo le digo, tú estás mal, me dice, te vemos en la corte, a ver, pruébame si yo estoy en pecado. Vamos a la corte. Ahora es así. Alabado sea el nombre del Señor. El trabajo era, después de preparar el camino, ponerse de lado. Dice en Juan 3:28, vosotros mismos me son testigos de que yo dije, o sea, Juan el Bautista decía esto, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. O sea, Juan el Bautista decía eso, yo no soy el Cristo. Porque a veces se espiritualizaban a Juan, trataban de idolatrar a Juan y Juan decía, no, yo no soy el Cristo, sino soy enviado a ir delante de él. Soy un vocero, soy alguien que prepara el camino, soy alguien que les menciona algo grande que está viniendo, que es Jesús. De hecho, Juan el Bautista no hizo ningún milagro, más que el milagro de conversión de las personas. A Juan el Bautista no lo vemos abriendo los ojos a un ciego, literal, haciendo caminar a un cojo, levantando muertos. En San Juan 3:27 dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Cuando Jesús dice, el que tiene esposa es el esposo, el amigo del esposo está al lado y le oye y se goza grandemente a la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. En tiempo de Jesús, cuando se casaban una pareja, el mejor amigo del esposo era lo que apoyaba en los gastos. Estaba pendiente de que nadie se interrumpa esa boda. Y según la tradición también el mejor amigo velaba inclusive la luna de miel y que nadie los interrumpa. No, él está con su esposa, así es que voy a cuidar para que nadie los moleste. Hay más gente que le está siguiendo. Juan el Bautista hace algo, ya la gente está siguiendo más a Jesús y se están saliendo de aquí. Juan el Bautista le dice, no, es necesario que él crezca y yo mengue, yo disminuyó hasta desaparecer. Es necesario que todos nosotros, Marcos Díaz, y pon tu nombre ahí, no sé, Migdalia, Luzaida, Edwin, Ana, Emilio, es necesario que todos nosotros disminuyemos para que el nombre de Cristo sea exaltado sobre nuestra vida. Denle un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Aleluya, bendito sea el Señor. Juan el Bautista tenía adversidades grandes, le dije grandes, como si fuera ruso o algo así. Tenía adversidades grandes, tenía problemas grandes, tenía dificultades grandes. No era sencillo lo que este hombre pasaba. Cualquier predicador moderno diría, yo ir a un desierto, comer langostas y vestirme de pelo de camello y no coger el fresquito de las casas y a predicar ahí. No, yo soy un siervo de Dios, a mí tienen que darme ropa fina, los mejores pasajes, un buen vehículo para ir a predicar. A predicadores que le invitan a veces dicen, no, yo quiero que me alquilen una cabaña, un hotel de 5 estrellas. Juan el Bautista tenía un hotel de 1000 estrellas porque dormía en el desierto y miraba todas las estrellas que podía ver.
No se registra en la Biblia que Juan hizo algún milagro excepto lo de la conversión. Su testimonio era diferente a otros descendientes sacerdotes, porque otros descendientes sacerdotes que heredaron el sacerdocio siempre estaban en lugares, en palacios, en templos, estaban en sitios cómodos, pero él era diferente. Y el sacerdote Juan el Bautista, ¿no? Sí, está allá detrás de esa piedra que tú ves ahí, esa piedra grande. Ahí hay una pequeña sombrita, ahí lo encuentras de rodillas de 6 de la tarde a 10 de la noche. ¿Y dónde duerme? Detrás de ese árbol grande. ¿Qué come? Ah, no, si camina, ahí hay un río y ahí busca langostas. Y el agua, bueno, de río, toma agua de río. Era diferente su testimonio. Su diario vivir estaba lleno de su misión. Vivía como un ermitaño. Comía lo que había en la naturaleza. Y cuando dice la Biblia, al oír Juan en la cárcel los hechos de Jesús, envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Juan todavía pensaba salir de la cárcel y seguir anunciando la venida del Mesías. Y ya los látigos romanos, hermano, unos látigos que acababan una pequeñas piezas de metales que cuando azotaban a alguien, esas piezas de metales se metían debajo de la piel y al jalar el látigo para atrás, ¿verdad? Arrancaba pedazos de piel o provocaba heridas profundas. Y ya Juan el Bautista había sido azotado, pasado quizás hambre, quizás sed ahí en la cárcel. Y cuando estaba débil en esa prueba, vinieron 2 discípulos y dicen, pregúntelo, por favor, si es él, si vale la pena lo que yo estoy pasando, vale la pena. Si es él el que había venido, espero a otro. O sea, él todavía tenía la fortaleza de seguir anunciando la venida del Señor. Mira lo que dice Jesús. Dile a Juan que los cojos andan, que los ciegos ven, que los muertos resucitan, y que a los pobres es anunciado el reino de los cielos. Dile a Juan, en otra palabra, dile a Juan el Bautista que ha hecho lo correcto, que cumplió su misión, que él es un hombre de Dios y que cumplió lo que Dios le mandó a hacer en esta tierra. Cuando los discípulos se van, ellos se van y Jesús les mira a toda la multitud que estaba ahí y le dice que no hay otro hombre que haya nacido mujer como Juan el Bautista, que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces Jesús confirma el llamado de Juan, confirma el ministerio, confirma la vida de Juan el Bautista como un hombre de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Juan el Bautista vino a esta tierra a anunciar el nombre de Jesús, pero él no vino, su propósito no era de que se queden estatuas a nombre de él, iglesias a nombre de él, ceremonias a nombre de él, comida a nombre de él. Juan el Bautista mismo dijo en su palabra, yo voy a menguar para que Cristo crezca. El ministerio de Juan el Bautista era exaltar el nombre de Jesús, 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 Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. En Juan 3:28, vosotros mismos sois testigos que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Va a haber personas que van a venir aquí a la iglesia. Y Dios nos envió antes que ellos vinieran para preparar un camino de bendición para los que vayan a venir, y ese camino de bendición a los pies del Señor. Y yo sé que nos esforzamos mucho. Yo sé que nos agotamos. Yo sé que el trabajo es arduo.
Pero Dios nos envió para preparar el camino, para que cuando Dios envía a sus hijos, ellos puedan servirle al Señor, así como nosotros, con más libertad. Hace 11 años llegamos a esta congregación y esto era un calor insoportable. De hecho, casi los predicadores que venían a predicar aquí no subían aquí a este lugar alto porque no estaba el plafón, no había abanico, no había la consola de aire. Y si subían, bajaban lleno de sudor por el calor, literalmente. Bueno, vamos a tratar de preparar la iglesia tan hermosa para que todo aquel que quiera adorar al Señor pueda adorar con toda libertad. Cualquiera que pueda derramar su lágrima delante de Dios pueda hacerlo con toda libertad. Alabado sea el nombre de Jesús. Jesús le puso a Juan el Bautista como el más grande de todos los profetas. Y Juan el Bautista no vivía en palacios, no vivía en lugares donde había mucha fruta buena, mucha comida buena. Vivía en el desierto, pero anunciaba el camino correcto. Alabado sea el Señor. La iglesia de Jesucristo tiene que seguir adelante en el nombre del Señor. Nunca te sientas mal cuando no ves el resultado al mismo momento, cuando estás haciendo la cosa correcta. Siéntate bendecido, bendecida. Sienta que eres alguien que está esforzándose. Juan el Bautista, jamás vio él un glamour acerca de él. Jamás vio cosas que la gente podía hacer y exaltarle a él. No, a él no le interesaba, él le interesaba que exalten a Jesús. Y hay que seguir adelante en el nombre maravilloso del Señor. Bendito sea el Señor. Vamos a orar, nos ponemos de pie.